Bien, chicos, comencemos. A ver, bien, ya hemos visto todas las culturas antiguas, ¿verdad? Las más importantes, ¿no? Ahora a ver el Imperio Inca, ¿no? Imperio al cual eh, sometió, ¿no? Derrotó muchas veces a estas culturas que ya hemos visto, ¿no? Sobre todo las últimas, ¿no? Donde se desarrollaron contemporáneamente muchas, ¿no? Pues bien, eh, ¿por qué se le dice Imperio Inca? ¿No? Imperio, toma la denominación de imperio, ¿no? Porque fueron los que conquistaron porque conquistaron varios territorios, ¿no? Sometieron a mucha gente, implantaron su propia religión, su propio idioma, ¿no? Además de eso, implantaron su propia estructura social, política, económica, ¿no? Entonces, por eso lleva la denominación de imperio, ¿ya? El imperio inca. El imperio inca se desarrolla en esta parte de Sudamérica, ¿verdad? ¿No? Específicamente, ¿no? Entre los países de Perú, Bolivia, ¿no? Ecuador, Colombia inclusive, ¿no? Chile, Argentina, ¿no? Abarcó muchos países de esta parte de Sudamérica, ¿no? En toda la parte costera, ¿no? Eh, Fue la más grande civilización de América del Sur, ¿no? Antes de la a, a todo su territorio conquistado se le va a llamar Tahuantinsuyo, ¿no? Que quiere decir cuatro regiones, ¿no? Cuatro suyos, ¿no? Y al periodo que van a dominar ellos, ¿ya? A otras culturas se le va a llamar incanato, ¿ya? O sea, a su territorio se le llama Tahuantinsuyo, ¿ya? Y al periodo de tiempo que ellos van a dominar, ¿ya? A otras culturas se le va a llamar incanato. ¿Ya? ¿Quién fue su máximo representante? Pues el Inca, ¿no, chicos? Y ustedes deben de saber. Fue una cultura síntesis ya del Perú antiguo. ¿Por qué se le llama síntesis? ¿No? Eso ya lo hemos visto también, ¿no? Síntesis se le denomina porque adquirió, ¿no? O hizo propios los conocimientos de otras culturas y los mejoró, ¿no? Por ejemplo, ellos tomaron, ¿no? El modelo de el Ayllu, ¿no? El modelo social del Ayllu, donde el Ayllu representaba la unidad familiar, ¿no? Estaba representado por una autoridad, ¿no? El Ayllu que era un conjunto de familias, ¿ya? Entonces la base social del imperio inca va a ser el Ayllu, ¿no? El Ayllu ellos lo tomaron de otras culturas, ¿no? Que ellos habían sometido. Entonces, ellos lo que hicieron fue, quizás por ahí mejorar eso, ¿no? Y hacerlo suyo, ¿no? Por eso se le denomina cultura síntesis, ¿no? Y eso también basta con ver, ¿no? En la forma de sus construcciones, también en la parte de arquitectura, ¿no? Ellos imitaron, ¿no? Sus fortalezas, sus templos, ¿no? De otras culturas también, ¿no? Al igual que los famosos quipus, ¿no? Que servía para la contabilidad, ¿no? Entonces, por todo eso se le llama cultura síntesis, ¿ya? Porque va a ser la fusión de varias culturas, como por ejemplo de la cultura tiahuanaco y huari, que nosotros ya hemos visto, ¿no? Eh, la, la cultura inca, o el imperio inca, se va a desarrollar entre los siglos XII y hasta el siglo XVII. ¿Ya? Ese va a ser el periodo de desarrollo de la cultura inca, donde va a lograr gran expansión territorial. ¿Ya? Su ubicación, veamos a continuación. A continuación veamos su ubicación. A ver, el Tahuantinsuyo se va a establecer en América del Sur, ¿ya? En la parte más occidental, es decir, ¿no? La parte que bordean las costas de América del Sur, ¿no? Cuando hablo de la parte más occidental, me estoy refiriendo al oeste, ¿no? Como ustedes pueden ir, aquí está una parte, y ahí se grafica de todo el territorio que abarcó el Imperio Inca, ¿no? También están ahí muy marcados, ¿no? El Chinchaysuyo, el Contisuyo, y ¿no? Ahí están los cuatro suyos, ¿no? Del Imperio Inca, ¿no? Con capital Cusco, ¿no? Su capital Cusco, que queda al sur del Perú, ¿no? Allí está, entonces, el mapa donde ustedes pueden ubicar perfectamente el Imperio Inca, ¿no?
Como les había dicho, Tahuantinsuyo significa 4 regiones del sol, ¿no? Por eso se le denomina así, Tahuantinsuyo, ¿no? Tiene su significado, 4 regiones del sol, ¿no? Recuerden que el dios principal de la cultura inca era el sol, ¿no? También llamado Inti en quechua. ¿Ah? Entonces, el imperio inca va a abarcar los actuales países de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Y están claramente todos los países que logró ocupar el imperio inca, ¿no? Tuvo un área aproximada de 1.700.000 kilómetros cuadrados, ¿no? De expansión territorial. ¿Ya? Su capital fue Cusco, o también llamada Cosco en quechua, que significa ombligo del mundo. ¿Ya? Entonces Cusco significa ombligo del mundo, o también centro del universo. ¿Ya? Por eso entonces los incas la denominaron así a su capital, o su centro, ¿no? Su centro político, cultural y religioso también, ¿no? Como es Cusco. Se dividió entonces en 4 regiones, o 4 suyos, ¿no? Ahí está el Chinchaysuyo al norte, ¿no? El Antisuyo al este, al oeste, ¿no? Que limita con el Océano Pacífico, y el Collasuyo al sur. Esos son los, ¿ya? Del Imperio Inca, chicos. Ahí está bien claro en el mapa para que puedan ubicarse. Ahora hablemos territorial, ¿ya? La expansión territorial del periodo poblado, ¿no? Conformado por esos reinos o señoríos se habían desarrollado en una pequeña región, ¿no? Esas otras regiones, reinos o señoríos lograron. Entonces, habíamos estado viendo de que, ¿no? En muchos reinos o señoríos, a muchos reinos o señoríos les bastaba, ¿no? Con lo que tenían, ¿no? No querían expandirse mucho más, pero otros sí, ¿no? Otros querían expandirse mucho más allá de sus territorios, ¿no? Querían copar gran parte del Perú, ¿no? Y sobre todo los Andes, ¿no? Querían hacerse de los Andes, ¿no? Era un territorio muy disputado, ¿no? Por ejemplo, por los Chimú, por los Chancas, ¿no? Los chancas que no querían no ser dominados por los incas, opusieron tenaz resistencia, quizás fue de las culturas que más batalla le dio a los incas, ¿no? También los Lupaca, ¿no? Y otros señoríos, ¿no? O reinos más. Pero los incas van a ejercer la supremacía sobre estos pueblos, ¿no? Al final van a lograr someterlos, ¿ya? Van a obtener las victorias de sus numerosas batallas que tuvieron con ellos, ¿no? Como por ejemplo ante los chancas, ¿ya? Que de todas estas culturas, ¿no? O reinos, ya los chancas eran los más temidos, ¿no? Eran los guerreros más feroces, ¿no? Pero aún así, los incas lograron someterlos, ¿no? Entonces, desde aquel momento que los incas vencen a los chancas, ya van a seguir conquistando mucho más territorios, ¿no? Entonces, como se dice, ¿no? Se corrió la voz de que los incas vencieron a los chancas, entonces muchos otros pueblos no les quedó otra más que someterse voluntariamente a los incas, ¿no? Aún aún en contra de su voluntad, ¿no? Eh, pero los incas van a, como les dije, van a lograr expandirse por casi toda Sudamérica, por la mayoría de países sudamericanos, ¿no? Por ejemplo, ahí hasta el norte por el norte llegaron hasta Pasto, en Colombia, ya hasta el río Ancasmayo, ¿no? Por el sur van a llegar hasta el río Maule, ya que queda en Santiago de Chile, al sur de Santiago de Chile, en la región llamada Biobío, ¿ya? Por el este llegaron hasta la Ceja de Selva, ¿no? No llegaron mucho más allá, ¿no? Ya por ser un territorio muy agreste también para ellos, ¿ya? Entonces quizás no les favorecía mucho luchar con estos pueblos, ¿no? De la selva peruana, ya que ellos precisamente encontraban su fortaleza, ¿no? En conocer su territorio. ¿Ya? Por el oeste llegaron, ¿no? Bueno, ¿no? Fue un impedimento quizás para ellos, ¿no? Ya que limitaron con el Océano Pacífico, ¿no? Sometieron a todas las culturas, ¿no? De la costa peruana. Por el sur este llegaron hasta las pampas de Tucumán, en Argentina, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Como el imperio inca, ¿no? Logró copar América, en el mapa que les muestro. Ahora ya vamos a hablar de los orígenes de los incas. A ver,
del origen, hay dos teorías: origen histórico y origen mítico. Histórico. El origen histórico, lógicamente, está basado, ¿no?, en relatos, pruebas como libros, las crónicas de los españoles, ¿ya? Los vestigios que he encontrado, ¿no? Vestigios, eso tiene el origen histórico. El origen habla de que dientes de los, ¿ya? Al llegar a su fin la cultura tiahuanaco, muchos huyeron a diversas partes del Perú, ¿ya? Un grupo a las regiones de los Andes, de los Aymaras, entonces los hawaianos. Eso ocurrió en el siglo XII, ¿ya? Y en su trayecto, escapando de los Aymaras, van a recorrer diversos territorios, ¿ya?, muy agrestes, de muy difícil acceso, ¿no? Mayormente, ¿no?, nuestra geografía, ¿no?, en el centro del país está caracterizada, ¿no?, por los Andes, ¿no?, por los Andes. Entonces son territorios muy agrestes, ¿no?, para una persona, ¿no?, común, mucho más aún de nuestra época, ¿no? Imagínense en ese tiempo, ¿no? Entonces ellos estuvieron, digamos, deambulando por toda esta parte del Perú, ¿ya?, por todo años, ¿ya? Establecer en el, ¿ya?, luchar ellos por dominar el Cusco, ya, junto contra. Entonces, antes de que se corte nuevamente, disculpen, chicos. A ver, bien, sigamos. Entonces, como les decía, entonces, ¿no?, que los incas son descendientes de los tiahuanacos, ¿no? Estos tiahuanacos que escapaban de los aymaras, pero finalmente, después de estar eh, eh, recorriendo varias zonas de los Andes peruanos, ¿no?, por más de 50 años, se van a establecer, ¿no?, en el Cusco, ¿no?, en Acamama, ¿ya? Y van a luchar con otros pueblos, ¿no?, por conquistar este lugar, ¿no?, el Cusco, ¿no? Van a luchar contra los Poques, los Lares, los Ayaruchos, ¿ya?, los Ayamacas, los Guayas, los Antasayas y los Aguaceras, ¿no? Lógicamente, ¿no?, Eh, logrando vencer finalmente los incas, ¿no? El otro, la otra teoría, ¿ya?, para el origen de los incas, ¿ya?, tiene que ver con lo mítico, lo legendario, ¿no?, dos leyendas específicamente, ¿ya? Por eso es su nombre, el origen legendario, ¿no? Tiene que ver con dos leyendas. La primera, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no?, que muchos de ustedes ya la deben conocer, ¿no? Casi todos, creo que todos lo conocen, ¿no? Y la otra es la leyenda de los hermanos Sayer, ¿no? La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo es narrada por el cronista mestizo, ¿ya?, el Inca Garcilaso de la Vega, ¿ya?, de padre español y madre peruana, ¿ya?, por eso mestizo, ¿ya? Es conocida también esta leyenda, ¿ya?, como la leyenda del lago Titicaca, ¿ya? En esta leyenda su dios creador va a ser el Solo Inti, y ahí su pacarina, es decir, su lugar de origen, el lugar de donde descienden, va a ser el lago Titicaca, ¿ya? Por eso es conocida con ese nombre, leyenda del lago Titicaca también, ¿ya? Esta leyenda nos cuenta, ¿no?, de que el dios Sol, o el dios Sol, ¿ya?, envía a sus dos hijos, Manco Cápac y Mama Ocllo, que descienden de las aguas del lago Titicaca, ¿no?, a fundar su nuevo imperio, ¿ya? Entregada, ¿no?, por su padre, el dios Sol, ¿no?, el cual le dijo que donde ahí fundara el nuevo imperio, ¿no? Entonces, Manco Cápac, después de recorrer muchos territorios, ¿ya?, donde él intentaba hundir la vara, no se daba esto, no rebotaba, ¿no?, porque el suelo era muy rocoso. Finalmente, la vara se hunde en el Cusco, ¿ya? Se hunde en el Cusco, en el Cerro Guanacauri, ¿ya? Y ahí es precisamente donde funda el imperio, ¿ya? Entonces, de eso nos habla el Imama Ocllo. La siguiente es la leyenda de los hermanos Ayer, ¿no?
Esta leyenda va a ser relatada por el cronista español, ¿ya? Juan de Betanzos, en su obra Suma y Narración de los Incas, ¿ya? Esta leyenda también es conocida con el nombre de leyenda de Pacaritambo, ¿ya? Por el cerro de donde descienden, ¿ya? Tiene una característica de ser la más antigua, ¿ya? Aquí también su dios, aquí su dios creador va a ser Huiracocha, ¿ya? Su pacarina, es decir, su lugar de origen, de donde descienden, va a ser el cerro Tamputoco, ¿ya? Bien, esta leyenda que nos cuenta, ¿no? De que 4 hermanos con sus respectivas esposas, ¿no? Salen del cerro Tamputoco, ¿no? Enviados por el dios Huiracocha, ¿no? A fundar su imperio, ¿no? En el camino, perdón, los hermanos, les voy a decir primero su nombre, ¿ya? Tenemos a Ayarmanco, tenemos a Ayarcachi, a Ayaruchu, ¿ya? Y a Ayarauca, ¿ya? Los 4 hermanos con sus respectivas esposas, ¿no? La esposa de Manco Cápac, perdón, de Ayarmanco, era Mamaogyo, ¿ya? Viene a ser lo mismo que la otra leyenda, ¿no? Entonces, ellos van en busca de fundar su imperio, ¿ya? Acompañados de personas, ¿ya? En el cual en el camino cada hermano va desapareciendo, ¿no? Por ejemplo, Ayarcachi era un hermano que se caracterizaba por tener mucha fuerza y por ser muy violento. Los otros hermanos, ¿ya? Ayarcachi con un, ¿ya? ¿Ya? De regreso a la cueva a traer unos vasos que según ellos se habían olvidado. Era una trampa, ya habían complotado para que el sirviente deje, ¿ya? Encerrado a Ayarcachi dentro de la cueva. Y finalmente así lo hizo, ¿ya? Cuenta la leyenda de que Ayarcachi, al sentirse engañado, traicionado por sus hermanos, comenzó a golpear fuertemente la cueva, en el cual produjo unos terremotos muy fuertes, ¿ya? Unas sacudidas enormes, ¿ya? Del cual sus hermanos lógicamente no escaparon. Ellos sabían que su hermano estaba furioso, ¿ya? Por su traición. En su trayecto, siguiendo su camino, más adelante se aparece nuevamente Ayarcachi, que había logrado escapar de la cueva. ¿Ya? Se aparece transformado, ¿no? Con alas muy grandes de los 7 colores del arco iris, ¿ya? El cual logra posarse junto a ellos y les pide disculpas, ¿ya? Al hacer esto, luego Ayarcachi queda convertido en piedra, en una estatua, ¿no? Siguieron sus caminos los demás hermanos y luego Ayaruchu también queda convertido en piedra, ¿no? Al subirse a un cerro y ver una estatua que tenía forma humana, él también queda convertido en piedra. Posteriormente siguen Ayarmanco y Ayarauca, ¿no? Y al llegar al Cusco, Ayarauca también queda convertido en piedra. Finalmente quedando Ayarmanco con Mamaogyo y el resto de personas, de sus esposas, de sus hermanos y sus sirvientes. Y es allí donde fundan el imperio de los Incas, ¿no? Una historia interesante, al igual que la leyenda de Manco Cápac y Mamaogyo, ¿ya? Estas son de origen legendario, ¿ya? Y son las dos que existen, ¿ya? Ahora bien, veamos la dinastía de los Incas, ¿ya? A la lista oficial de todos los Incas que gobernaron el imperio se les llama Capac Cuna, ¿ya? Por un lado tenemos 2 dinastías, ¿ya? La primera, la dinastía Urin, la dinastía Urin Cusco, ¿ya? Que significa Bajo Cusco, es decir, en la parte baja del territorio cusqueño, ¿ya? La parte sur, ¿ya? Por eso se llama Urin Cusco, ¿ya? Los de esta dinastía tenían un poder religioso, veneraban mucho, ¿ya? Al dios Sol y otros más, ¿ya? Dentro de esta dinastía Urin tenemos a Manco Cápac, a Sinchirroca, a Yoque Yupanqui, a Maita Cápac y a Cápac Yupanqui, ¿ya? Entonces tenemos a 5 gobernantes incas. En la otra dinastía Anan Cusco, ¿ya? Que significa Alto Cusco, ¿ya? Ellos tenían el poder político, ¿ya? Allí tenemos a Inca Roca, a Yaguarhuaca, a Huiracocha, a Pachacútec, ¿ya? Y a un inca que muchos historiadores no consideran, a Amaru Inca Yupanqui, hermano de Tupac Inca Yupanqui, ¿ya? También tenemos a Tupac Inca Yupanqui, ¿ya? A Huayna Cápac, a Huáscar y a Atahualpa, ¿ya?
Atahualpa muchos no lo consideran un inca porque dicen que no llegó a coronarse, ¿ya? Ellos tenían en su cabeza una especie de corona llamada Mascaipacha, ¿ya? Entonces, muchos historiadores no consideran a Atahualpa como un